El tiempo de los intentos. La revolución es ser amado y respetado. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast El tiempo de los intentos. Estoy muy contenta y muy emocionada de empezar esta andadura en el blog y también en el podcast, que digamos va a ser una parte importante de lo que yo quiero y espero aportar. En este podcast lo que quiero hacer es entrevistar a personas que a través de su experiencia, de sus conocimientos, de años de trabajo, pues nos pueden aportar luz, motivación, pistas, cuestionamientos para avanzar en nuestra maternidad o paternidad, ¿no? Para poder, intentar ser cada vez más aquella madre o padre que deseamos ser, que no siempre es fácil y que es un camino lleno de retos. Y bueno, yo quería explicaros que cuando me puse a hacer el listado de todas las personas que me gustaría entrevistar aquí, me salió un listado larguísimo porque afortunadamente hay muchas personas haciendo cosas interesantes y trabajando en este ámbito, ¿no? Concretamente pues de la crianza respetuosa. Pero la primera persona que me vino a la cabeza como me gustaría entrevistarla fue María Pilar, de Crianza en Familia, que la tenemos aquí con nosotros. Hola, María Pilar. Hola. Esto es porque, yo como tantas otras madres, tengo un hijo de 5 años y, cuando él nació aún yo no estaba tan conectada, digamos, a través del móvil a Internet, pero pronto los blogs y los grupos y todas estas cosas tan buenas que han surgido en las redes, me llegaron y me ayudaron, ¿no? Me ayudaron mucho y yo estoy suscrita al blog de María Pilar, pues igual desde hace 2 o 3 años. Os recomiendo que lo hagáis, os aseguro que os va a aportar mucho. Y bueno, pues he tenido la suerte de proponérselo y que me haya dicho que sí, así que nada, le damos la bienvenida. Hola María Pilar, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti por invitarme. Es un Bueno, placer. María Pilar es coach de familia e inteligencia emocional y tiene, el blog del que os hablaba yo es el blog de crianzaenfamilia.com, aunque recientemente has hecho como un rebranding, ¿no? Ahora es crianza Sí, and crianza y coaching. familia Sí, coaching, sí. exactamente. Sí, eso Bueno, es. entonces, nada, explícanos tú un poquito. Me gustaría que, aunque muchos seguro que te conocen, pero para aquellos que quizá es la primera vez que te oyen, pues nos hables un poquito de tu proyecto y de cómo nació, ¿no? Cómo llegaste hasta aquí. Ujú. Muy bien, pues sí, como bien dices, tengo la web crianzaenfamilia.com y empecé a trabajar hace ya, pues estamos en 2016, creo que son 5 años. Cuando empezó como un blog sencillo y luego ya fue creciendo. Y el hecho de dedicarme al coaching tiene mucho que ver con mi experiencia como madre de tres y con esas herramientas que yo en su momento vi que me faltaban, que fui desarrollando, que luego encontré también a través de mi formación específica para el coaching de familia y sobre todo por el convencimiento profundo de que pese a que a menudo los padres nos encontramos con situaciones que, bueno, diríamos que sentimos que nos vienen un poco grandes, Sí. tenemos recursos y si no los tenemos podemos aprenderlos. Que hay dentro de cada persona pues un mundo enorme por explorar y una capacidad para desarrollar nuevas estrategias y nuevos estilos de comunicación, de relación humana, etcétera, que es una cosa real. Lo que ocurre es, bueno, pues que a lo mejor no los hemos podido desarrollar lo suficiente a lo largo de nuestra vida, pero afortunadamente estamos a tiempo. Siempre, siempre Siempre, hay siempre es un tiempo. alivio saber eso. Y tú ya habías trabajado, ¿no? Con niños, ¿no? Porque eres Sí, maestra y también con exactamente. familias. Sí, 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 eso es. Sí, sí. O sea que, digamos, esto ha sido como un paso más allá, ¿no? Después de ser madre. Claro,
Efectivamente, fue el unir el mundo infantil al que yo empecé trabajando como maestra, pues precisamente porque me apasionaba el poder acompañar a otros seres humanos en su crecimiento y centrarlo en la maternidad y en la familia, ¿no? Que era un poco la realidad que yo estaba viviendo. Y toda esa experiencia es la que, aparte de por la formación, sobre todo por esta experiencia, me está dando soporte para comprender, para no juzgar, para acompañar con respeto, para siempre darle a las personas que trabajan conmigo el apoyo que necesitan sin críticas, ¿no? Porque ya hay suficientes críticas a Muchísimas, las familias, a las madres, a los padres. En esta sociedad somos muy dados, ¿no? A decirle a todo el mundo cómo tiene que educar a sus hijos. cierto. Y eso ya es suficiente presión. Entonces, encontrar un sitio donde puedes decir lo que te está pasando, los problemas que tienen y que nadie te diga es que eres un mal padre o una mala madre, pues es, vamos, es todo Sí, no, un encuentro, desde ¿no? luego es un lujo, sí. Tú hablas Claro. mucho en tu newsletter, por ejemplo, ¿no? De la manera de comunicarnos, ¿no? Sí. Dentro de la familia y, bueno, y de nosotros también, digamos, hacia nuestros hijos, ¿no? Pues como guías o como personas que les acompañamos en su crecimiento. Yo te quería preguntar, bueno, en general, ¿cómo tratamos en nuestra sociedad? ¿Cómo crees tú que tratamos en nuestra sociedad a los niños, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un poco, hay cierta ambivalencia, ¿no? Ha aumentado muchísimo la conciencia sobre la necesidad de tratar a la infancia de una manera concreta, que los niños tienen unos derechos. En los últimos 40, 50 años esto ha cambiado muchísimo, afortunadamente. Lo que ocurre es que los que ahora somos padres, pues nuestra infancia a lo mejor pues todavía bebía un poco de esas restricciones que teníamos, ¿no? Los niños. Y de ahí esa carencia que a veces tenemos de recursos, de que por un lado queremos hacer ciertas cosas, pero por otro nos siguen saltando ¿no? La programación inconsciente que tenemos, que es casi como un automático. Entonces, eso sumado a la velocidad a la que se ha desarrollado la sociedad y que ha evolucionado, pues hace que a veces haya ahí una ambivalencia entre lo que intuimos que debería ser la infancia y las prisas, el estrés, la exigencia de formarte, de hacer muchas cosas para ser muy bueno en el futuro y tener trabajo. Y entonces hay esa dicotomía bueno, pues en general los niños, desafortunadamente, porque los adultos también nos hemos metido en esa vorágine, en general yo creo que tienen en nuestra sociedad occidental, por supuesto, tienen bastantes medios materiales, tienen muchos estímulos, lugares, entornos, contextos para aprender a montones. Y sin embargo, están bastante solos, porque nuestro estilo es un poco pues el del trabajo de muchas horas, porque está así montada la sociedad también en parte. Sí. Y esto, pues yo creo que a la larga se va a notar. En unos cuantos años lo veremos, ¿no? En cómo los jóvenes y adultos que vayan surgiendo de aquí a 10, 15, 20 años, pues veremos cuáles son las consecuencias, buenas o malas, de ese estilo, ¿no? O sea que diríamos que falta presencia, falta nuestra Sí, presencia, sí, ¿no? en general, porque yo creo que pese a que en nuestra infancia a lo mejor no teníamos tanto derecho a participar y había a lo mejor más autoritarismo en las familias en general, sin embargo había una gran presencia de la familia en la vida de los niños durante toda la infancia y la adolescencia incluso, ¿no? Y eso, bueno, pues afortunadamente compensaba en cierto modo, ¿no? Bueno, pues las Claro. familias tenemos cosas positivas y negativas. Y hoy en día, pues yo creo que hay muchos niños que están mucho tiempo solos y que no están preparados para eso. O que están rodeados de gente en actividades y con otras Claro, personas, pero no con sus padres, ¿no? claro, claro. Sí, solos me refiero a sin los adultos que son su referencia y su vínculo más importante. ¿Por qué es tan importante que estemos más con ellos? Sí se puede. Ya sabemos que no siempre se puede, pero es Claro, que claro. parece una pregunta como muy básica, ¿vale? Pero creo que estaría bien ponerla en palabras. Claro. Eh, Bueno, el ser humano pues eso, es mamífero y si nos fijamos en los mamíferos, en los primates y así, veremos que pasan largos años de crianza. O sea, que esto no es un capricho, no es una moda, sino que viene determinado por la naturaleza. Yo creo que está bien que hagamos caso a la biología, ¿no?
porque por algo es así, o sea, nosotros somos así por algo más bien, ¿no? Entonces, el hecho de que seamos seres tan inteligentes requiere muchos años de desarrollo lento para que esa inteligencia realmente se desarrolle a su nivel más alto y además pues, con todo lo que supone, que no es solo inteligencia intelectual, sino que es una cuestión emocional y visceral también, de integrar todo eso que somos un cúmulo ¿no? de cosas. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que la biología lo muestra y los estudios también lo muestran. Entonces, no estamos preparados para con 6 años, pues eso, estar 10 horas separados de nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Y es una realidad. Entonces, el hecho de estar cerca de los padres o de la familia extensa, incluso, ¿no? Hay los abuelos, todo el papel tan importante que hacen, o otros familiares, ¿no? Hace que los niños se sientan seguros. Y esto es muy, muy importante. Claro, contradice totalmente la idea de que tienen que ser autónomos rápido y se tienen que ser independientes. Pero la biología nos dice lo Que es contrario. posiblemente la idea que más Que se nos más intenta meter abunda. en los últimos tiempos, sí. Claro, exactamente. Y sin embargo, esa seguridad es la que permite que se desarrollen de una manera más armoniosa, porque cuando un ser humano o un mamífero en general está en una situación de alerta, de estrés, digamos que su sistema general se apaga, ¿no? Se apaga en ciertos lugares y prioriza, pues eso, el estar atento a los peligros o y todo eso impide que todo crezca al mismo tiempo, se desarrolle en armonía. Pues sí, a lo mejor puede aprender mucho inglés, mucha música, matemáticas, lo que sea, pero a nivel emocional se queda cojo, porque no ha sentido la seguridad que necesitaba. Y entonces, pues luego vienen esos desajustes, ¿no? Que se producen a veces en los niños. Claro, y dentro de este, bueno, de este contexto que estamos comentando, ¿por qué es tan importante el lenguaje que utilizamos? En las horas que estamos con ellos, ¿no? Que a veces no son muchas y a lo mejor es algo que no podemos cambiar hoy. A ver si más adelante lo podemos ir cambiando. Eh, Resulta que no son muchas horas, pero que luego a veces tampoco funciona bien, ¿no? Vemos que no nos entendemos, que hay conflicto, que, bueno, o que no acabamos de estar. ¿Por qué el lenguaje ahí es tan importante? Bueno, el lenguaje también, como algo propio de nuestra especie, lo que hace es ponerle, digamos, sentido a la realidad, ¿no? Todo tiene nombre y entonces así es como se va construyendo el cerebro también, ¿no? Una vez que aprendemos el lenguaje, empezamos a nombrar las cosas, a tener ideas y todas se producen a través del lenguaje, o la mayoría, ¿vale? También están las imágenes y demás, ¿no? Entonces, cuando claro, siendo algo tan importante en el desarrollo cerebral y general de una persona, marca mucho la manera de entendernos a nosotros mismos, de cómo cada persona entiende qué es, cuál es la imagen que tiene de sí mismo, cuál es su lugar en el mundo, etcétera, y de entender las relaciones con los demás, etcétera. Entonces, todos esos patrones comunicativos pues pueden potenciar muchísimo el desarrollo de los niños armonioso o pueden hacer que adquieran, pues eso, algunas dificultades en cuestiones como la autoestima, la gestión de las emociones, etcétera. ¿Y estos patrones comunicativos de los que hablas, de dónde provienen? Entiendo que de nuestra infancia, ¿no? Claro, sí, mayoritariamente de la ¿Por infancia. qué están tan metidos en nuestro subconsciente? Bueno, pues porque durante los primeros 6 o 7 años pues sí, somos como esponjas y en cierto modo es así, ¿no? O sea, nos imbuimos de todo lo que escuchamos y además es que nos lo creemos. O sea, precisamente por esa falta de experiencia, los niños no pueden, por lo menos hasta cierta edad, no tienen capacidad para filtrar los mensajes negativos. A lo mejor los adultos ya sí podemos hacerlo, ¿no? Y sabemos cuando una persona está tratando de manipularnos o nos quiere engañar o no es una buena relación para nosotros y a lo mejor pues ponemos un límite y lo dejamos, ¿no? Y nos apartamos de esa persona. Pero un niño no hace eso porque se cree, confía, no le queda otra, si no, no puede aprender, ¿no? Entonces,
pues ahí está, que si nosotros le decimos que es que eres un torpe, lo tiras todo, tengo que repetirte las cosas 20 veces, nunca me escuchas, y estos mensajes se repiten mucho, los niños tienden a creérselo. Y además lo que ocurre es que se comportan de esa manera. O sea, entienden que si les dicen eso es porque es cierto, ¿no? Y entonces repiten esas mismas conductas que en teoría estamos tratando de evitar. Claro. Y digamos, ¿existe la posibilidad de modificar un poco estos patrones comunicativos que tenemos? O sea, ¿podemos mejorar? ¿Hay esperanza? Hay esperanzas, hay vida más allá de nuestras torpezas, ¿no? A Sí, veces. porque Sí, claro, te sí, encuentras diciendo a lo mejor cosas en claro, momentos claro, de tensión que no es, sí, es todo lo contrario a lo que querrías hacer, ¿no? claro. Es que precisamente en los momentos de tensión es cuando nuestro cerebro racional, el neocortes, es cuando queda más bloqueado, ¿no? Y entonces precisamente por eso empiezan a aparecer cosas, porque ya no tenemos tanto control adulto sobre lo que estamos diciendo, etcétera, sino que nos arrastra el ímpetu de, pues, de nuestro enfado o lo que sea. Pero sí, se puede modificar. Para esto es, la programación neurolingüística ha aportado muchísimo y Ujú. luego, bueno, pues a nivel personal te puedo decir que sí. Ahora, es cierto que cuanto más tarde empezamos, a lo mejor más nos puede costar. O si no estamos realmente convencidos. O sea, esto, como en cualquier cosa en la vida, se trata de un compromiso personal Claro, y de aprender unas herramientas que funcionan, pero que requieren que realmente te lo tomes en serio. Es como el que con 30 años o 35 dice, ay, pues yo quiero empezar a hacer deporte y voy a correr. Y a lo mejor mi objetivo es correr la maratón, pero eso no lo puedo hacer al día siguiente. A lo mejor tengo que estar entrenando 1 año o 2 años hasta que, o 3 o 5 o 10, en función de cómo es mi metabolismo, para poder participar en una maratón y terminarla, por lo menos, ¿no? claro. Pues esto es algo parecido, pero sí, sí, claro que se pueden modificar. O sea, por O un sea, lado, igual que aprendimos unas cosas, podemos aprender otras. vale, está muy bien oír eso. No, básicamente veo que entonces, por un lado, tenemos que hacernos conscientes, ¿no? De que existen estos patrones y Claro, tener la es el primer, voluntad de hacerlo de otra manera. Lo que pasa que a efectivamente. lo mejor es algo en lo que no te pones a trabajar hasta que eres madre o padre, ¿no? Porque ahí como que aparece con mucha fuerza, ¿no? Y te planteas Mm, cómo lo querrías hacer, ¿no? Bueno, sí, pero sí. digamos, existen maneras de ir un poco trabajando esto y supongo que en parte es lo que tú haces, ¿no? Con las familias, Claro, sí, sí, sí. darles recursos, ¿no? Para que poco a poco recorran este camino. Sí, sobre todo que las personas sean conscientes de que tienen esa capacidad. En el momento que alguien dice, ah, pues es que yo quiero dejar de decir esto, ¿no? Esta frase, o quiero modular mi tono de voz, o quiero dejar de gritar para que me escuchen mis hijos, para que me hagan caso, ¿no? Más que para que me escuchen. Entonces, en el momento que una persona tiene éxito en uno de esos intentos, se da cuenta de que realmente es posible. Probablemente a partir del primer éxito luego no todos son éxitos, porque, Claro. bueno, pues porque tenemos una programación que ha dejado una huella en nuestro cerebro y entonces esa huella lleva tiempo que desaparezca y que se cree una huella nueva con un estilo nuevo lleva tiempo también, es una cuestión de práctica. Pero una vez que uno es consciente de que puede, entonces ya, pues eso, casi que te puedes poner el mundo por montera y llegar a donde quieras, ¿no? También de alguna manera te ayuda un poco a sanar, ¿no? Lo tuyo. O sea, comportándote tú con tus hijos de la manera en que tú de verdad quieres hacerlo, como que, no sé, también reencuentras un poco de reconciliación, ¿no? Con cómo te han hablado a ti o cómo te han tratado a ti. Claro, porque es cierto que la mayoría de los padres son o somos conscientes de cuando algo no funciona bien, de cuando nuestros hijos nos miran con cara de odio, cuando hemos perdido la conexión, cuando hace tiempo que no nos damos un beso o que estamos todo el día como enfadados. Eso no nos gusta porque son emociones importantes y necesarias, pero son desagradables. Entonces, lo que ocurre es que no tenemos a veces esas herramientas, ¿no? Pero el hecho de transformar ese estilo en otra cosa, como tú bien dices, hace que nos relajemos muchísimo y que, primero, que nos reconciliemos con nosotros mismos, que es una cosa muy importante. O sea, claro, el entender que somos herederos bueno, pues de unas costumbres, de unos hábitos comunicativos y de otras cosas,
y ser conscientes de que con nuestro compromiso podemos modificarlo, hace que nos sintamos en paz y al mismo tiempo nos reconcilia también a lo mejor con nuestros propios padres, ¿no? Porque Claro, algo que podríamos tener la tentación de hacer es echarles la culpa de, mira, es que yo ahora no sé comunicarme con mis hijos o no sé educarlos mejor, pues porque a mí no me educaron mejor. Bueno, pero es que a ellos les ha ocurrido lo mismo. lo mismito, claro. Con sus recursos lo han hecho lo mejor que han podido. Y entonces, pues todas aquellas personas que afortunadamente dicen, caramba, es que esto, definitivamente a mí esto no me cuadra y quiero hacer algo. Bueno, pues entonces ya está el primer paso dado. Muy bien. Mira, tú muchas veces también haces referencia a algo que a mí me da mucha paz, que es Mm, digamos que la aceptación, ¿no? Y el amor incondicional son la base para conseguir hacer todo este camino del que hablamos. Explícanos esto efectivamente. un poquito más. Pues en realidad la necesidad, bueno, aparte de las necesidades básicas fisiológicas, la siguiente que tiene el ser humano es el de la aceptación, el reconocimiento, ¿no? El sentirse valioso como persona. Entonces, cuando yo acepto quién soy y acepto quiénes son mis hijos, entonces digamos que eso lo que hace es crear la base para todo lo demás. Si eso no está, pues lo demás se tambalea, ¿no? Entonces, claro, la aceptación empieza por uno mismo, vale, yo soy esta persona o soy esta madre, o sea, en mi rol de madre o en mi rol de padre, pues hago estas cosas, o soy así o me siento así, ¿no? Y aceptar que eso es así y no, bueno, pues no culpabilizarnos, ¿no? Sino que hacernos responsables de ello permite, o sea, es el primer paso, porque decimos, bueno, tienes que aceptar a tus hijos como son. Pero si yo no acepto cómo soy yo, me va a costar mucho y probablemente no lo consiga nunca tal como ellos lo necesitan. O sea, el primer paso es aceptar a mi persona. Y entonces automáticamente ya no necesito resolver mis cosas en mis hijos, ya no necesito proyectar mi falta de control en que ellos se controlen más por mí, ¿no? Que eso lo hacemos mucho, ¿no? Cómo les echamos los sermones tratando de que ellos reproduzcan una serie de actitudes que nosotros no somos capaces de tener. Entonces, claro, y eso hace también que las relaciones bueno, porque se distorsionen, ¿no? Entonces, si yo acepto quién soy, ya no voy a necesitar decirle a mi hijo que sea mejor así o mejor asá o exigirle, porque voy a aceptarle. Yo ya sé que la aceptación es lo mejor y eso me da la calma suficiente para aceptar a los demás, a mis hijos y a cualquiera, además. O sea, lo bueno de esto es que sanamos la relación con nosotros mismos, con los niños, y luego eso se extiende, pues eso, a todas las relaciones humanas en general. Ujú. Y yo tenía la curiosidad, cuando tenemos niños así muy pequeñitos, ¿no? Que se nos dice que, bueno, como están en una etapa en la que, bueno, a veces hay riesgos y tal, decimos mucho la palabra no, ¿no? Y que ellos Mm. todavía no están capacitados para entender ese no y que quizás se debería formular de otra manera. ¿Esto es válido para otras etapas de la crianza? Es decir, Sí, decimos no demasiado a menudo y deberíamos decirlo de otra manera. sí, vale para la crianza, para cualquier persona humana. Para los adultos también, ¿eh? Porque, claro, lo que ocurre con el no es que es una palabra que comprendemos a nivel intelectual, pero que nuestra parte más antigua del cerebro, la parte más instintiva, no lo procesa. Entonces, cuando yo le digo a un niño, no cojas el mando de la tele, su cerebro lo que está procesando es cojas el mando de la tele. Entonces tiene que hacer, sobre todo si es pequeño, tiene que hacer un esfuerzo enorme y probablemente nos va a mirar y va a coger el mando. O sea, él tiene hay una dificultad porque sabe que no nos gusta, pero le hemos mandado el mensaje de lo que lo coja y además le hemos puesto el foco de atención en eso, ¿no? Y ocurre igual con los niños más grandes, con adolescentes o con adultos. Yo puedo decirle, no, no puedes comer otra hamburguesa. O puedo decirle, mira, yo creo que con la que te has comido, que era grande, igual por hoy tienes bastante. Si te apetece, podemos cocinar hamburguesas esta semana otra vez, el día que decidamos, dar alternativas. No, no es el no, sino el mejor en otro momento o mejor de otra manera o vamos a hablarlo. Sobre todo cuando van creciendo ya, muy pocas cosas son no. Y además ellos enseguida lo comprenden. Si nosotros abusamos del no para todo, pues claro, automáticamente ellos
se ponen en posición de desafío, porque las personas no estamos hechas para obedecer. Y esto es algo que cuanto antes comprendamos, mejor nos va a ir. Vale, Pues, no, y entonces, obedezca, digamos, pero esta necesidad de control que a sí, veces tenemos, eh, es lo que nos lleva a conflictos, entre otras cosas. Es decir, este sí. no, usamos tanto el no porque necesitamos un poco controlar lo que Hombre, hacen nuestros sí, hijos. claro, ahí cada uno puede analizarse. El no es una palabra muy breve, se dice con comodidad y es muy contundente, o sea, tiene mucha fuerza. Mm, Por eso esa palabra u otras que usamos a menudo, las usamos por eso, porque a nivel de energía, enseguida quien las escucha recibe un mensaje potente y rápido, ¿no? Pero claro, eso no significa que sea bien recibido o que sea efectivo, ¿no? Por eso, claro. por eso, claro. Y luego el tema del control también. Depende también de las creencias, ¿no? De la idea que yo tengo sobre cómo tienen que comportarse los niños o qué tipo de autoridad tengo que tener yo como padre o como madre, ¿no? Hay vinculadas muchas cosas, ¿no? Ujú, De cada persona. muy bien. Y si nos encontramos en uno de esos momentos que comentabas antes, en los que de alguna manera no estamos conectados con nuestros hijos, ¿cómo podemos, cuál sería un primer paso para reconectar con ellos? Pues yo creo lo primero es revisar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ahora en este momento haciendo en la relación con ellos que antes no hacíamos o qué cosas hacíamos hace tiempo cuando nos sentíamos conectados que hemos dejado de hacer? Porque normalmente tiene que ver con cambios muy sutiles que vamos arrastrando en el tiempo que poco a poco hacen, pues digamos que crónica hasta cierto punto esa desconexión, ¿no? Ujú, Y todos hemos vivido en algún momento, ya sea con nuestros hijos o con nuestros padres cuando éramos niños, o sea, tenemos experiencias de conexión con otras personas y entonces podemos recuperar eso trayéndolo a la memoria diciendo, pues es que, pues a lo mejor voy tan rápido que es que llevamos meses sin sentarnos a hablar despacio de cualquier cosa, de lo que sea, porque todo es lávate los dientes, ponte el pijama, prepara la ropa para mañana, qué tal comiste en el cole, haz los deberes, vamos a casa de la abuela, pero es todo así como sin parar, ¿no? Sin ujú. parar en ningún momento. Y entonces esa sabiduría la tenemos dentro. Y ese es el primer paso, el revisar qué hacemos o qué hemos dejado de hacer para perder esa conexión. Y luego dedicar tiempo. Pues eso, el secreto está en el tiempo que estamos con los niños. Y que el tiempo que estemos, aquí sí que soy partidaria de que sea de calidad. Es decir, que si estoy con él no puedo dedicarme a darle órdenes y a recordarle lo mal que hace las cosas, porque si estoy ese tiempo con él y lo dedico pues eso, a agredirle, entre comillas, ¿no? De esa manera, pues lógico, la conexión se va perdiendo. Sí, sí. Claro. Influye también un poco que nosotros podamos estar estresados, porque últimamente has enviado estos vídeos, ¿no? Como para ayudar a los padres a recuperar la calma, esto lo necesitamos también, ¿verdad? Claro, claro. Siempre que veamos, ¿no? Que hay algo que no funciona como nos gustaría, o especialmente si vemos que los niños están a menudo enfadados o estresados, puede que se deba a cosas del exterior, especialmente cuando están escolarizados, ¿no? Porque pasan también bastantes horas en ese entorno. Lo primero sería mirarnos a nosotros. ¿Cómo estoy yo? Porque en particular los niños, hasta bien mayorcitos, son un reflejo de cómo nos sentimos los adultos. Y además esto lo vivimos en las familias, todos lo tenemos claro, yo creo. Si yo estoy nerviosa y empiezo a usar un tono de voz así un poco desagradable y fuera de tono, automáticamente mi pareja empieza a hacer lo mismo con el niño. Entonces el niño, cuando la hermana va y le tropieza al pasar por la puerta, pues le habla en el mismo tono. Entonces, en 5 minutos está todo el mundo enfadado. Claro, porque esa energía se contagia, ¿no? Entonces, cuando veamos que esto está ocurriendo, nos analicemos a nosotros, a los adultos que al final somos los que tenemos las grandes herramientas y la gran influencia para crear un ambiente u otro. María Pilar, quería también, si te parece, que nos hables de comunicación y los otros programas online que tienes, por si Hmm. a alguno de nuestros oyentes les puede interesar para poner en práctica todo esto, ¿no? Que estamos hablando. Sí,
Bueno, ahora mismo efectivamente empezó el día 3 de mayo y estamos con el curso de comunicación, que es pues eso, un curso de comunicación con herramientas de programación neurolingüística, de inteligencia emocional, de comunicación no violenta. Y ahí estamos un grupo, la verdad es que lo estamos pasando bien, está siendo muy intenso, porque claro, en el momento que empiezas a ver que no cuadra, ¿no? Cómo te gustaría hacer las cosas y cómo las haces, pues, pues claro, es muy intenso. Y al mismo tiempo, poner en marcha alguna herramienta y ver que funciona, pues es súper agradable, ¿no? Que anécdotas, ¿no? Como que en una familia, pues un niño había tirado un bote de pintura de uñas de la hermana, ¿no? Y entonces se había manchado el suelo, se había manchado la pared, se había salpicado las zapatillas, bueno, había sido un accidente, porque el niño había pasado corriendo por allí y la había tirado sin querer la caja. Entonces la madre dice, claro, me quedé, dije, ¡ay, Dios mío! Y entonces el niño me miró con cara de, jope, ya me he ganado la bronca, ¿no? Y agachó la cabeza y todo. Desde entonces me di cuenta, ¿no? De que mi hijo ya sabía lo que venía después. Y entonces le dije, me agaché y le dije, ay, vaya, ¿qué ha pasado? ¿Un accidente? Pues sí, bueno, pues lo limpiamos y ya después se lo contamos a tu hermana y no te preocupes porque los accidentes ocurren. Y entonces el niño le dijo, mamá, te quiero mucho, te voy a escribir hoy una carta y te voy a poner todos los besos que te quiero dar, algo así, ¿vale? O sea, claro, Qué bonito. cuando la gente tiene estas experiencias, que es dirá, pues vaya tontería, porque es una situación que se puede dar en cualquier familia, con la pintura de uñas o con cualquier otra Sí, y cosa, se dan, claro. y, claro, y qué diferente es que le echemos una bronca, que en algunas ocasiones, pues oye, se nos escapa o son cosas muy graves, pero lo cierto es que a menudo son cosas pequeñas, ¿no? Y entonces, claro, Claro, esto no puede transformar el día espera, entero. claro que sí. Y ponerse a la Claro, altura, ¿no? Ese detalle está muy bien. exactamente, el bajar, el hablar con los niños en vez de desde arriba siempre, el mirarles a los ojos, el no levantar tanto la voz, el preguntar qué ha pasado, que muchas veces nos adelantamos, bueno, pues todo ese tipo de cosas transforma, o sea, son cosas tan sencillas que a lo mejor no hemos aprendido a hacer, que podemos hacer, que van a cambiar por completo la manera de vivir juntos. ¿Y hasta cuándo vais a estar realizando Este este programa? programa, bueno, los que están ahora dentro durante un año tienen el acceso, los vídeos, el material. Terminaremos a finales de junio, terminamos. Entonces, y bueno, lo bueno es que, pues eso, durante este tiempo, aparte del material, pues estamos con el grupo de Facebook ahí comentando. Si alguien necesita, pues me escribe por privado y yo les apoyo, les ayudo, les asesoro en lo que necesitan. Y bueno, pues muy contentos. De momento esto es lo que tenemos en marcha y bueno, habrá más cosas. Muy pronto, muy pronto. Próximamente. Bueno, Sí, sí, muy y pronto. mira, para aquellas personas que ahora mismo pues no pueden por lo que sea participar en uno de tus programas o de tus cursos, Sí. ¿nos podrías dar, yo qué sé, pues unos consejos básicos para aplicar desde hoy para mejorar, digamos, esta conexión, esta comunicación con nuestros hijos? Mm. Pues yo creo que lo primero, bueno, es evidentemente supone, bueno, que son personas que dicen, bueno, pues quiero mejorar algo, pero a veces dicen, es que quiero llevarme mejor con mis hijos. Bueno, pues eso es tan general que luego pues es muy difícil llevarlo a la práctica porque no hay nada ahí concreto. Entonces es importante decir, vale, hay cosas que no me gustan, exactamente qué. ¿Qué es lo que yo me gustaría transformar y cuál es mi objetivo? Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero dejar de discutir. Bueno, eso es muy general y además va en negativo. Dejar, no discutir, no. Yo quiero tener una comunicación positiva. Entonces, lo primero es eso. ¿Cuál es mi objetivo? ¿A dónde quiero llegar? Y, y establecerlo en positivo, ¿no? ¿Cuál sería mi aspiración? Ujú. Y a partir de ahí, definir, pues eso, qué es lo que, pues una o dos cosas que voy a empezar a cambiar. Tendré que revisar también qué es lo que ahora mismo estoy haciendo que me parece que, pues eso, a lo mejor no hablo con ellos, o los abrazos, los besos, la conexión afectiva, así el contacto físico y eso ha disminuido. Bueno, pues esas cositas que son básicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la escucha, con el tiempo de calidad y con el afecto físico y con la aceptación, esas cuatro cosas son suficientes, digamos, son las básicas para que las cosas fluyan, ¿no? Y para que los niños se sientan felices. Así que esas serían
deberíamos siempre tener equilibradas. Muchas gracias. Bueno, y mira, por último casi, porque ya llevamos aquí casi 40 minutos de charla, ¿no? Quería preguntarte por esta nueva iniciativa que has sacado, la Red por los Derechos Educativos de los Niños. Bueno, explícanos un poquito de dónde nace, ¿no? Bueno, de dónde nace esta red y la necesidad tuya, ¿no? Digamos, Sí. de ponerla en la palestra, ¿no? Para que se hable de esto y se pueda hacer algo. Claro, pues sí, pues es algo que yo tengo ahí, pues el hecho de ser maestra hace tiempo, pues el tema de la educación a mí me apasiona, ¿no? Claro. Tanto como el coaching de familia, por lo menos, o más, no lo sé. Eh, y entonces, claro, es la visualización de que realmente existen unos derechos que nuestro tipo de educación hoy en día tiene bastantes carencias y que hay unos usos y unas costumbres a nivel educativo que ni siquiera son legales, entre comillas, digamos, ¿no? O sea, gran cantidad de conductas que tienen lugar en la escuela respecto a los deberes, a los castigos, a las relaciones que se establecen, no están reconocidas en ningún sitio y sin embargo, pues es una costumbre y todo el mundo lo entiende como lo natural, pero no es lo natural y ni siquiera legalmente muchas de esas cosas pueden hacerse. Entonces, esta red, que no es solo cosa mía, sino que llevo con otras dos mujeres fantásticas, que además saben un montón de estas cosas, pues lo que intenta es, primero, pues sí, dar a conocer otras maneras, porque hay centros que funcionan de una manera maravillosa, con un respeto enorme por los niños, y los niños aprenden igual o más. Entonces, eso por un lado. Y luego también apoyar a las personas que lamentablemente, pues a veces se encuentran en situaciones difíciles porque no encuentran al otro lado, digamos, en el lado docente, pues no encuentran espacio para el diálogo. Y entonces, en ocasiones hay que recurrir a poner límites, a ser asertivo y decir, bueno, es que yo como padre, como madre, tengo que cuidar de mis hijos, que esto además viene en el Código Civil, o sea, esto sí que no es una cosa solo de amor, de respeto y de intuición, sino que es una cuestión legal. Que en el Código Civil está establecido que tenemos que cuidar de nuestros hijos. Entonces, eso nos da cancha para reclamar, para pedir, para dialogar, para buscar otras maneras que no dañen a los niños, porque hoy en día pues en ocasiones se produce un daño real, ¿no? A los niños que están yendo a la escuela. Así que, pues eso, está en Facebook, es la Red por los Derechos Educativos de los Niños, tal cual. Y muy prontito ya vamos a tener la página web para poder ampliar la información. Muy bien, ¿no? Es muy interesante y además, de alguna manera, hay muchas familias sueltas, solas, que a veces pues no Claro. tienen a dónde recurrir. Como es un tema muy amplio, si te parece en un futuro, dentro de unos meses, Vale, pues podemos hablar de esto en otro vale, de episodio del acuerdo. podcast, porque da mucho de sí y yo considero Sí, sí. también que es muy importante. Vale, mira, yo quería comentarte de un post de tu blog que me da pie a preguntarte cómo sobrellevar las críticas hacia, bueno, este camino que cogemos, ¿no? Era aquel que decía soy una blanda, consentidora y Ah, sobreprotectora. sí. Está muy bien. Eh, y eso, me da que pensar porque, bueno, se reciben muchas críticas cuando se empieza a transitar este camino del respeto, de intentar hacerlo diferente, de plantearte, cuestionarte, ¿no? ¿Cómo las afrontas tú y bueno, y qué nos dirías, ¿no? Para sobrellevarlas, porque a veces afectan. Claro. Sí, sí, afectan. Hay personas que realmente lo pasan mal, especialmente cuando las críticas vienen de familia cercana, ¿no? Que es bastante habitual, pues los padres o los suegros o este tipo de cosas pasan muy a menudo. Entonces, claro, lo primero es comprender que esas personas también tuvieron su propia infancia, que tienen sus creencias, que repiten también lo que oyen, ¿no? Entonces, pues una vez yo lo digo porque fue mi proceso personal y sé que es el de otras personas. Una vez que yo reconozco que en mi camino también han pasado esas cosas y que luego he ido cambiando, pero que otras personas a lo mejor no se lo han planteado y solamente reproducen lo que han vivido, lo que han oído, pues eso ayuda a no tomarlo como algo personal. No es que quieran algo mal para mí, no es que quieran algo malo para mi hijo, es que es su manera de entender la crianza, ¿no? Entonces eso le quita mucho peso a esa herida que a veces sentimos, ¿no?
de que, ay, es que me lo dicen porque se piensan que yo no sé, que pueden meterse en mi vida. Bueno, pues sí, a lo mejor se lo piensan, pero tampoco pasa nada. O sea, podemos relativizarlo, ¿de acuerdo? Y luego al mismo tiempo también hay que entender que no tenemos por qué pues aguantar, entre comillas, ¿no? Que las personas pasen de ciertos límites, especialmente cuando ya afectan a los niños, porque a veces nos hacen comentarios a nosotros y bueno, el adulto lo puede gestionar en bien, pero si está el niño presente y el niño ya entiende cosas, si le dicen cosas al niño, si le tratan de una manera que consideramos inadecuada, entonces es el momento de poner límites. Y no pasa nada. Dice, mira, yo soy el padre o yo soy la madre, tú has criado o no, pero bueno, si es una familia que haya tenido hijos, tú has criado a los hijos tuyos como te ha parecido, ahora la responsabilidad es mía. Cuando necesite ayuda u opinión, te la pediré, pero mientras tanto lo voy a hacer a mi modo, ¿no? Y ya está, y no pasa nada, podemos ser así de asertivos, así de calmados también, o incluso menos calmados, o sea, a veces hay que poner límites, claro, y no pasa nada, ¿no? Pero nos cuesta mucho, o sea, nos quejamos mucho internamente con nuestra pareja, fíjate lo que me ha dicho fulano, pero luego nos cuesta un montón. Porque igual nos sentimos interpelados, ¿no? Igual también hay un poquito de inseguridad a veces, ¿no? En nuestro Entonces, camino. también, sí, eso depende de cómo estemos seguros, Claro. porque a veces estamos haciendo algo y aún no lo tenemos muy claro. Pero bueno, pues eso es parte de la vida, ¿no? Claro, claro. Bueno, para finalizar, como este mundo, por ejemplo, de los blogs, ¿no? En el que tú estás, es un entorno colaborativo en el que se comparte mucho, ¿nos recomendarías un par de blogs que nos puedan ayudar en este camino de crecimiento? Además del tuyo, obviamente, que luego Sí, daremos la dirección y tal. pues respecto a cuestiones de crianza y demás, eh, quizá el blog, bueno, es una página web o blog, se llama Psicología y Crianza, que lo lleva la Mm. psicóloga Mónica Serrano, Sí. y después otro que tiene artículos muy variados con una sensatez y también divertidos y que aportan muchísimo, el de maternidad continuum. Uh-huh. Porque, bueno, pues hay muchos temas en ese blog también y, bueno, es una profesional además estupenda, es asesora de lactancia y demás, y realmente merecen la pena los dos, y otros muchos también. Seguro, seguro, ¿no? Muchas Sí. gracias por la recomendación. Bueno, dinos por último entonces dónde te podemos encontrar, en qué redes, por cuáles quizá te Pues mueves más o... sí, bueno, pues sobre todo en Facebook, que ¿Mm? bueno, pues la página se llama Crianza y Familia Coaching. Y, y luego pues en la página web mía, en crianzayfamilia.com. Y bueno, hay cosas que están ahí por nacer, pero como todavía no, no están, pues los que se metan enseguida se van a enterar. Por supuesto, yo os lo recomiendo. Bueno, María Pilar, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en este estreno del podcast y por todo lo que aportas en este mundillo. Muchas gracias a ti, Cristina. Gracefully falling down like a river, like the water running on, moving the mountainside. You are stronger, you can shape it. Gracefully falling down like a river, like the water